Bosqueje la gráfica de la función f de x igual a x2 menos 3 sobre x2 más 1. Comencemos por encontrar el dominio de la función f. Notemos que este denominador, x2 más 1, siempre es diferente de 0. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales. ¿Por qué es diferente de 0? Para que ese denominador fuera 0, tendría que ser que x2 fuera menos 1, de modo que al sumar con 1, d igual a 0. Pero x2 nunca es menos 1. Por estar elevado al cuadrado, x2 siempre es una cantidad 0 o positiva. Entonces, por tanto, tenemos que x2 más 1 es diferente de 0 para todo x, y entonces esto implica que el dominio de esta función f es todos los reales. Encontremos ahora los interceptos de f con los ejes coordenados. Con el eje y. Para encontrar el intercepto de la función f con el eje y, reemplazamos x por 0 en la función. Esto nos lleva, llamando y la función, a que y es igual a x2 menos 3 sobre x2 más 1, y vamos a sustituir x por 0. Obtenemos entonces 0 al cuadrado menos 3 sobre 0 al cuadrado más 1. Arriba da menos 3, abajo da 1, y entonces el cociente da menos 3. Por tanto, tenemos que el intercepto con el eje y es el punto 0 en x menos 3 en y. Ahora llevemos el intercepto con el eje x. Para eso hacemos o reemplazamos y por 0 aquí en la función. Y entonces vamos a tener que x2 menos 3 sobre x2 más 1 igual a 0. x2 menos 3 sobre x2 más 1 igual a 0. Esto implica, este x2 más 1 que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar al 0 y va a dar 0. De modo que nos va a quedar x2 menos 3 igual a 0. Y esto implica que x2 es igual a 3. Aplicando raíz cuadrada en ambos lados, obtenemos que x es igual a más o menos raíz de 3. Tenemos entonces dos puntos de corte con el eje x, son ellos raíz de 3, 0 y el otro menos raíz de 3, 0. Encontremos ahora las simetrías si es que la gráfica tiene alguna simetría. Para eso debemos encontrar f de menos x y compararla con f de x. Recordemos que por acá tenemos la función f. Entonces f de menos x consiste en la función f cambiar x por menos x donde aparezca x. Entonces nos va a quedar menos x cuadrado menos 3 sobre menos x cuadrado más 1. Al estar elevado al cuadrado, menos x va a dar lo mismo que x cuadrado. Por tanto, vamos a obtener x cuadrado menos 3 sobre, acá también, menos x al cuadrado da igual a x cuadrado. Y observamos que f de menos x da la misma función f. Al cambiar x por menos x se obtiene la misma función f de x. Esto nos dice que la gráfica de f es simétrica respecto al eje y. Encontremos ahora las asíntotas de la función, si es que las tiene. Comencemos con asíntotas verticales. Las asíntotas verticales de una función racional se presentan en los puntos donde el denominador vale 0. En este caso, el denominador de f es x2 más 1, que ya discutimos que es diferente de 0 para todo x. Entonces, no tiene asíntotas verticales, pues x2 más 1 siempre es diferente de 0 para todo x. Ahora analicemos asíntotas horizontales. Para ello debemos tomar límite cuando x tiende a infinito y también a menos infinito de la función f de x, es decir, de x2 menos 3 sobre x2 más 1. Este límite es indeterminado infinito sobre infinito, es decir, podemos aplicar la regla de L'Hopital para calcularlo. La regla de L'Hopital nos dice que entonces ese límite
es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador. La derivada de x2 es 2x, la derivada de 3 es 0, entonces arriba la derivada de 2x, abajo la derivada de x2 más 1 también es 2x, se cancela el 2x y nos queda entonces límite cuando x tiende a infinito de 1, de la constante 1, y esto da 1. Similarmente, podemos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, también da 1. Y entonces eso nos implica que la recta y igual a 1 es asíntota horizontal de f cuando x tiende a infinito y cuando x tiende también a menos infinito. Asíntotas oblicuas no tiene, porque si una función racional tiene asíntotas horizontales, como en este caso, ya tiene una asíntota horizontal, entonces no va a tener asíntotas oblicuas. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos y analizar dónde f crece, dónde decrece, dónde tiene máximos o mínimos. Para eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Aquí tenemos pues la función f y por la regla del cociente se obtiene que su derivada de f' de x es esta expresión que está aquí al lado derecho. Entonces analicemos dónde f' de x es igual a 0. Es decir, esta expresión f' es igual a 0. Pasando este x2 más 1 sobre 2 a multiplicar al 0, va a dar 0 y entonces va a quedar 8x, este 8x igual a 0. 8x igual a 0 y eso implica entonces que x es 0 sobre 8 y eso implica entonces que x es igual a 0. Ese va a ser un punto crítico. Ahora, la derivada siempre existe porque este denominador x2 más 1 siempre va a ser diferente de 0 y al elevarlo al cuadrado también va a dar diferente de 0. Entonces f' de x siempre existe. Entonces el único punto crítico es x igual a 0. Ubiquemos entonces ese punto crítico aquí en la recta real y vamos a analizar el signo de f' en cada uno de esos dos intervalos en los cuales nos quedó dividida la recta real. Para ello vamos a tomar un punto de prueba en cada intervalo. En el intervalo desde menos infinito hasta 0 podemos tomar el menos 1, x igual a menos 1 como punto de prueba y calcular el signo, encontrar el signo de f' de menos 1, sustituyendo aquí en la función f'. f' de menos 1 vamos a ver qué signo da. En el numerador, al cambiar x por menos 1 daría 8 por menos 1, menos 8, negativo. En el denominador, al cambiar x por menos 1, como ahí está elevado al cuadrado, va a dar positivo. Al sumarle 1 va a dar positivo y al elevar al cuadrado va a dar positivo. Entonces en el denominador nos va a dar positivo. Por tanto, menos sobre más nos da menos. Y entonces la derivada va a ser negativa en todo este intervalo. Entonces el punto de prueba fue menos 1 y f' de menos 1 nos dio menor que 0. Similarmente, en este intervalo del lado derecho podemos tomar x igual a 1 como punto de prueba y encontrar el signo de f' de 1. Al cambiar x por 1 arriba, 8 por 1 da 8 positivo. En el denominador, al cambiar x por 1, 1 al cuadrado más 1 va a dar positivo. Más sobre más me da más. Entonces f' de 1 es mayor que 0 y por tanto la derivada es positiva en todo este intervalo. Ahí hemos encontrado el signo de f'. Ahora vamos a analizar la función f, donde f' es negativa, la función f decrece. Donde f' es positiva, la función f crece. Acá está ubicado el 0. Y entonces vamos a tener que f crece, va hacia arriba en 0, infinito. Ahí f crece. Y f decrece en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Observemos que f decrece desde menos infinito hasta 0 y luego después de ese punto crece, lo cual nos lleva aquí vamos a tener un mínimo local en x igual a 0. Es mínimo de f
en x igual a 0. Calculemos el valor de ese mínimo, es decir, f de 0. Para eso sustituimos en la función f. Por acá observamos la función f y vamos a cambiar x por 0, nos da 0 al cuadrado menos 3 dividido 0 al cuadrado más 1, lo cual da menos 3 sobre 1, menos 3. Ese sería el valor de ese mínimo. Con la segunda derivada vamos a analizar tanto las concavidades como los puntos de inflexión de la función f. Acá tenemos la función f' y derivando f' por la regla del cociente se obtiene f2' es igual a esta expresión que está aquí al lado derecho. Y entonces vamos a averiguar dónde f2' de x es igual a 0 o donde no existe. f2' de x es igual a 0 si al pasar este denominador a multiplicar al 0 pues va a dar 0. Entonces si el numerador es igual a 0, es decir, si 8 por 1 menos 3x2 es igual a 0. En definitiva, si el paréntesis 1 menos 3x2 es igual a 0. Es decir, 1 igual a 3x2, pasando el 3x2 al lado derecho positivo. Es decir, x2 pasando el 3 a dividir, x2 igual a 1/3. Sacando raíz cuadrada en ambos lados nos queda x igual a más o menos raíz cuadrada de 1/3, que es igual aproximadamente más o menos 0.6. Ubiquemos entonces esos dos puntos en la recta real, menos 0.6 y 0.6, y vamos a analizar el signo de f2' en cada uno de esos intervalos, tomando puntos de prueba. Por ejemplo, en el intervalo desde menos infinito hasta menos 0.6 podemos tomar el menos 1, x igual a menos 1, y analizar f2' de menos 1. ¿Qué signo tiene f2' de menos 1? Analicemos entonces aquí en la expresión de f2' al sustituir x por menos 1. Al cambiar acá x por menos 1, me queda menos 1 al cuadrado, da 1. 1 multiplicado por menos 3 da menos 3. Y al sumarle este 1 va a dar menos 2. Y al multiplicarlo por 8, pues va a seguir dando negativo, va a dar menos 16. Entonces el numerador me da negativo. Veamos el denominador al sustituir x por menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Al sumarle 1 va a dar 2, va a dar positivo. Entonces abajo va a dar positivo. Por tanto, menos sobre más me da menos. Entonces f2' de menos 1 es menor que 0, negativo. Y por tanto la segunda derivada va a ser negativa en todo este intervalo. De forma similar podemos tomar en el intervalo desde menos 0.6 hasta 0.6 como punto de prueba x igual a 0. Y al analizar f2' de 0, vamos a observar que da mayor que 0, positivo. En el intervalo desde 0.6 hasta más infinito podemos tomar x igual a 1 como punto de prueba y al analizar f2' de 1 nos va a dar menor que 0, negativo. Ahora vamos a analizar la función f a partir del signo f2', donde f2' es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Donde f2' es positiva, la función f es cóncava hacia arriba. Donde f2' es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Entonces f es cóncava hacia arriba desde menos 0.6 hasta 0.6. Y f es cóncava hacia abajo en menos infinito menos 0.6, unido 0.6 hasta más infinito. Observemos además que en menos 0.6, antes de ese punto f es cóncava hacia abajo, después de ese punto f es cóncava hacia arriba. También hay cambio de concavidad aquí en 0.6. Por tanto, ahí vamos a tener puntos de inflexión. Entonces f tiene puntos de inflexión en x igual a menos 0.6, que es 1 menos 1 sobre raíz de 3, y en x igual a 0.6, que es 1 sobre raíz de 3. Encontremos el valor de la función f en esos puntos. F,
Comencemos con 1 sobre raíz de 3. Acá observamos pues la función f. Entonces cambiando x por 1 sobre raíz de 3, vamos a tener en el numerador 1 sobre raíz de 3 al cuadrado menos 3. En el denominador, cambiando x por 1 sobre raíz de 3, vamos a tener 1 sobre raíz de 3 al cuadrado más 1. 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado y queda un tercio. Menos 3. Abajo también queda un tercio más 1. Al hacer esta resta de fracciones arriba, luego la suma de fracciones queda en el denominador, y luego hacer ley de oreja o ley de extremos y medios, se obtiene de que esto es igual a menos 2. Observemos que f de menos 1 sobre raíz de 3 tiene el mismo valor, porque al cambiar x aquí por un número positivo o negativo, el signo siempre va a dar positivo. Entonces vamos a obtener el mismo valor menos 2. Los cortes con el eje x fueron en más o menos raíz de 3. Y ahí la función por supuesto vale 0. Para el corte con el eje y, sustituimos x por 0 y encontramos que la función era igual a menos 3. Teníamos un valor mínimo precisamente en 0, menos 3. Puntos de inflexión, el menos 0.6 y el valor en esos puntos de inflexión era menos 2. En 0.6 también teníamos punto de inflexión. Y teníamos una asíntota horizontal que era la recta y igual a 1, esa recta horizontal que pasa por 1. Ubiquemos entonces los puntos que encontramos, un mínimo por acá y también el intercepto con el eje y. Los interceptos con el eje x eran en menos raíz de 3 y en raíz de 3. Teníamos puntos de inflexión, el menos 0.6 y en 0.6. En esos puntos la función valía menos 2. Por tanto, esos puntos estarían ubicados por acá y por acá, puntos de inflexión, PI. Entonces la función tiene un mínimo, a partir de ese mínimo comienza a crecer, cóncava hacia arriba, llegando a estos dos puntos de inflexión. En esos dos puntos de inflexión cambia de concavidad, se vuelve cóncava hacia abajo, hasta encontrar por acá sus cortes con el eje horizontal. La gráfica continúa hacia arriba buscando la asíntota, que es la recta y igual a 1. Ese entonces es un bosquejo de la gráfica de esta función f. Uno puede verificar que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento están correctos y que las concavidades también están correctas. Finalmente, observemos que la gráfica de esta función en el eje y está comprendida desde menos 3 hasta 1, pero nunca se alcanza el valor de 1 porque la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. La gráfica se acerca a 1, a la altura 1, pero sin tocar la recta y igual a 1. Entonces el rango de esta función, en el eje y, el rango de f es desde menos 3 cerrado hasta 1 abierto.